La decisión del gobierno, el operativo, es para vacunar a 10 millones de personas de aquí hasta el mes de marzo. 10 millones de personas inmunizadas con la variedad de vacunas que seguramente va a aprobar ANMAT. De ahora hasta marzo, o sea, tenemos ya fecha, está estipulado. Sería el primer círculo. Sí, porque, digo, en el mundo la noticia hoy empezó a cambiar de que podría llegar a adelantarse la fecha de la vacunación. Esto que veníamos barajando, que podría ser antes. O sea que ya están viendo cómo se hace, pero la vacuna empieza en cualquier momento. A ver, los pronósticos más optimistas hablan de los últimos días de diciembre y los primeros de enero. Los primeros días de enero. Pero hay que ver qué pasa con la aprobación de ANMAT. Es decir, porque las vacunas, más allá de la FDA y más allá de la Agencia Europea, tienen que pasar por la aprobación de la Administración Nacional de Alimentos. Operativo vacunación, 10 millones de personas de acá a marzo. Pero además, este operativo, que integran distintas carteras del gabinete, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, ¿a quiénes se va a aplicar? A ver, los primeros que van a recibir las vacunas, los pacientes de riesgo, aquellos que tienen enfermedades preexistentes, los mayores de 60 años que ya tienen dispensa de trabajo, por ejemplo, las personas que trabajan en el ámbito de la salud, médicos, enfermeras, aquellos que integran el personal administrativo de los hospitales y los efectivos de seguridad. Claro, en estos dos últimos, tanto personal de salud como la gente de seguridad, hay que tener en cuenta que esa es la gente que funciona como una piedra en el agua de los contagios. Claro. O sea, son los que están en la trinchera y que de alguna manera al volver a su casa, al circular, fíjate que cuántas veces en los primeros casos se veía claramente cómo por ahí un enfermero, un médico se contagiaba y llevaba el contagio a su familia y a otros lugares o a los geriátricos. Entonces, el hecho de que el personal de salud y el personal de seguridad sean los primeros en vacunarse ya va a cortar la expansión de lo que quede del virus y de la segunda ola. Y además después, bueno, el riesgo, los pacientes de riesgo, los mayores de 60 años. Y también le sumo esto, en el personal de salud y de seguridad ostentan un número de muertos muy significativo. Además, no, digo, en defensa propia y cortando la primera cadena de contagios. Exactamente. Recién ustedes en la apertura hablaban del tema de las fuerzas de seguridad y este operativo muy parecido al de las elecciones. ¿Por qué va a ser parecido al operativo de las elecciones? Porque las fuerzas de seguridad interior, estamos hablando de prefectura, gendarmería, policía federal y policía de seguridad aeroportuaria, van a tener un doble rol. Por un lado, la vacunación de los efectivos. También van a ser vacunados en la primera línea, los efectivos de esas fuerzas. Y además, la colaboración en la logística. Que la logística, ojo, la logística no va a ser poca cosa, porque según sea la vacuna de Pfizer va a necesitar un 70 grados bajo cero. La vacuna de Oxford va a necesitar entre 2 y 8 grados bajo cero. La vacuna de Moderna va a necesitar 21 grados bajo cero. Y así seguimos, cada uno la rusa de 2 a 7 grados. Pero pensemos nosotros que las Fuerzas Armadas son las que llevan adelante el operativo logístico para las votaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan una urna, la custodian hasta los lugares más inhóspitos del país. A esos lugares tienen que llegar las vacunas y con la temperatura correcta. Bueno, no en el primer momento. En el primer momento va a ser concentrado en los lugares de alta peligrosidad. Después se va a ir expandiendo. Claro. Es como una especie de elección, solo que no sucede todo el mismo día, sino que sucede diferido. Coordinadamente. Le sumo que ahí, en el tema de la refrigeración y el tema del traslado, ahí entran las Fuerzas Armadas propiamente dicha. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que tienen precisamente aviones, que tienen estructura, camiones para llevar... Y orden, sobre todo, porque se supone que si son militares tienen que tener orden. Exactamente. Los Hércules, por ejemplo, los C-130, que son aviones de gran porte, que pueden trasladar frises muy grandes, ¿no? Para mantener el frío de las vacunas a aquellas marcas que lo requieren. De hecho, estuvo hablando el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sobre eso, ¿no? Sobre las similitudes entre la actuación de las Fuerzas Armadas en momentos de elecciones y en estos momentos, y sobre todo de la capacidad logística, de tener que hacer llegar las vacunas en tiempo y forma y en refrigeración a las escuelas. Pero ahí intervienen las provincias, porque las escuelas son provinciales. Claro, desde luego. También habrá que ver cuáles son las vacunas que vamos a tener de oferta aquí. Seguramente van a estar todas. Todas. Van a estar todas y no se va a poder elegir. No pregunten cuántos son, sino que vayan saliendo. Claro, exactamente. La que va con la
la carrera, la que lleva la pole position, como se dice en la jerga tuerca de la Fórmula 1, es la de Pfizer. Sí, igual recordemos que están todas por encima del 90% y que al comienzo de esta pandemia, si algo se repetía, es que una vacuna que no logre más del 60% ya era exitosa. Y estamos ahora hablando de 90, 92, 95. Sí, pero eso es en los números chicos. Hay que ver, a medida que se amplía el universo de aplicación, va a ir bajando, las excepciones. Por eso está bueno arrancar de un ¿Tenés número otro elemento alto más? para de ahí más ir bajando. ¿Tenés otro